Entonces, la clase de día vamos a ver lo que es el jacobiano. Entonces, la definición. Entonces, definiremos la diferenciabilidad de una función de Rn a Rm. Ahora va a ser una función vectorial que toma valores en Rn y va a llevarlos a un vector NRM. Entonces, primero tenemos que introducir el concepto de jacobiano, de una función, el jacobiano de una función, y para ello vamos a decir que f, que va de D, subconjunto de Rn a Rm. Esta es una función que toma vectores y los lleva a vectores. ¿Ya? Y X pertenece a D, donde D es abierto. El D es el dominio de definición. Entonces, lo que tenemos es la función que toma un valor X, que es vector, y su imagen va a estar en Rm. Entonces, también su imagen va a ser un vector con m coordenadas. Y por lo tanto se va a definir el jacobiano, o matriz jacobiana que se llama, o también se llama diferencial, a la función de la siguiente forma. Va a ser una matriz de f de x que va a pertenecer a R n cruz m. Y entonces se va a definir de esa forma. ¿Qué es lo que estoy diciendo aquí? Estoy diciendo que voy a tener f. No, me voy a borrar aquí. Tengo Rn aquí y lo va a llevar a una función en Rm. Esa es la función f. Entonces toma un vector, toma un elemento en Rn y lo lleva a otro elemento en Rn. Toma un elemento que son coordenadas, ¿cierto? El x flechita tiene coordenadas x1, x2 hasta xn. Ya está todo desordenado. X flecha es x1, x2 hasta xn, ¿cierto? Y su imagen entonces va a ser también un vector. Fíjense que estas funciones, bueno, no la escribí aquí, pero f1 de x, f2 de x son funciones que van a tomar valores en Rn y los lleva a R. Estos son los f sub i, porque son las coordenadas del vector. Entonces, esto es f sub i. F sub i es f1, f2 hasta f sub m. Entonces, estas son las funciones de varias variables a valores reales que conocíamos antes, ¿cierto? Cada una de ellas va a ser una función así y las agrupo en un vector. Voy a tener una función de vectorial a valores vectoriales, que va a ser la función f de x. Entonces, decimos que la función jacobiana es una función matricial, dice. Se define el jacobiano, matriz jacobiano diferencial de f en el punto x, como la matriz de f de x. Entonces, fíjense que esta matriz, esta es una matriz, ¿cierto? Con coordenada i, j, y va a tener dimensión n, m cruz n, donde cada coordenada va a ser una derivada parcial. Es decir, podemos escribir y ver la matriz jacobiana de esta forma. Esa es la matriz de f de x, o la que habíamos escrito que era el de f a de ij. Porque en cada coordenada ij va a ser una derivada parcial. Fíjense que la primera es 1, 1, porque es la primera función con la primera variable. Al lado, aquí, esta va a ser la primera función con la segunda variable. Es decir,
toda esta fila es con respecto a la primera función. Vamos a derivar la primera función. Vamos a derivar la primera función y vamos a derivar con respecto a la primera, la segunda, hasta la enésima variable. Después tomo la segunda función, f2, y derivo con respecto a todas las variables. Y así voy. ¿Profe? ¿Sí? ¿Para qué se usa el jacobiano? ¿O por qué se inventó por así decirlo? Fíjate que es como optimizar, ¿cierto? Si uno quiere calcular todas las derivadas parciales, es una forma de tenerlo así en un grupito, todos juntos. Entonces, antes teníamos el gradiente, ¿cierto? Que determinaba todas las derivadas parciales que teníamos de una función de vectorial a valores reales. Y ahora aquí, como agrupar todas las derivadas parciales de la función de vectorial a valores vectoriales, entonces se va a crear esta matriz. Esto me va a servir mucho para todo el curso porque necesitamos calcular el jacobiano en algunos casos y entonces, bueno, poder acordarse de él y poder usarlo. Pero es como es una herramienta, en el sentido de que cuando queremos todas las derivas parciales de la función, son esas de ahí. Una observación dice notar que la función que va de Rn a R, el jacobiano es una matriz de 1 cruz n, es decir, va a ser el vector gradiente que yo justo les estaba comentando. Ya si la función va hasta R, entonces no tengo F2 ni Fn, sino me va a quedar solamente esto de la primera fila. Y eso se llama el gradiente de F cuando si F va de Rn hasta R. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Es extender lo que es el gradiente. Si la función ahora no va hasta R, sino que va hasta un Rm, entonces estas columnas, estas filas, se van a multiplicar, ¿cierto? La cantidad de veces necesarias para poder tener nuestro jacobiano. Y acuérdense que nosotros habíamos dicho que en realidad el jacobiano era una matriz de 1 por n, pero no, era una matriz de 1 por n, pero que se iba a escribir de la otra forma, con comas y vectores, solo para una notación más cómoda. Por ejemplo, consideremos esa función f de x, y, z igual a x cuadrado y z seno de x y más z cuadrado. Y entonces el jacobiano en un punto x, y, z va a estar dado por la siguiente matriz de 2 por 3. Entonces tenemos que calcular la derivada de f con respecto a x, ¿cierto? En este caso va a ser claro, pero ahora f no es una función. Tengo que f va de R3 a R2, ¿cierto? Entonces tomo vectores x, y, z y lo lleva a un vector f de x, y, z que lo podemos llamar f1, f2. Ya donde f1 va a ser la primera coordenada y f2 la segunda. Entonces, f1 de x, y, z es igual a x cuadrado y z. Y el f2 de x, y, z es igual a seno de x, y más z cuadrado. Entonces de f1 a de x1 tengo que derivar, me va a quedar 2
Ah, me falta un i ahí. 2x y z, ¿cierto? De F1 con respecto a x. O sea, no es x1, sino que es a x. Y este con respecto a y, de f de y. Entonces tengo que derivar eso y me va a quedar x cuadrado z. Y el de f1 con respecto a z, eso es igual a la deriva con respecto a z, x cuadrado más y. Si se fijan es lo que está aquí arriba, siempre, pero que me faltó un i ahí. Profe, ¿Sí? ¿lo puede repetir, por favor? Ya. No me queda hacer caso computador. Así. Ya. Ahí te elige. Ya, entonces nosotros vamos a borrar y vamos a escribir de nuevo o no. No, vamos a dejarlo ahí. Nosotros tenemos ahora una función que va de R3 a R2, ¿cierto? Que es mi función f. Y entonces lo que hace es tomar un x, y, z y lo lleva a una función, pero esta va a R2, así que en realidad va a ir a un par ordenado, donde lo podemos llamar f de 1 y va a depender de x y z. Va a ser esto así. f1 de x y z y f2 que va a ir de x y z. Entonces, F1, vamos a hacer el F1 primero. Profe, F1, ¿sí? ¿existe el jacobiano en un punto específico? Evaluado en un punto, sí, claro. Si uno lo quiere evaluar. Fíjate que el jacobiano en particular es una función que va a tomar valores x, y, z. Creo que lo escribí acá. Ah, bueno, no dice. Pero el jacobiano aquí, si tú te fijas, es una función que toma valores en Rn y los lleva a Rn m cruz n. Así que se Gracias, profe. pueden tomar como una función y por lo tanto pueden encontrarlo en un valor. Bueno, f1 de x, y, z es x cuadrado por y, z. Entonces ahora tengo una función que va de R3 a R y por lo tanto yo puedo derivar como sabemos. Podemos calcular el de f1 con respecto a la primera variable. Podemos encontrar el de f1 con respecto a la segunda variable. Y el de f1 con respecto a la tercera variable. Si yo derivo la primera, fíjense que me da, la derivada de x sería 2x y z. ¿Cierto? Porque si derivo la primera variable, las otras dos son constantes. Entonces derivo el x cuadrado, me queda 2y por y por z, que son constantes en este caso, y me queda de esa forma. Ahora si yo derivo con respecto a y, el x cuadrado y el z cuadrado son constantes, y la derivada de y es 1, así que me queda x cuadrado z. Y la derivada de f1 con respecto a z sería x cuadrado por y, ¿cierto? Porque el z es 1, así que me queda así. Y si se fijan, aquí está la derivada con respecto a y, aquí está con respecto a, o sea, x a y y con respecto a z. De la primera función f1. Así que así se va llenando el jacobiano. ¿Cómo se hace la segunda columna? Ahora tomo f2, que va a ser esto de aquí, seno de x y más z cuadrado, ¿cierto?
y debo derivar con respecto a X, después con respecto a Y y después con respecto a Z. Si derivo con respecto a X, me queda eso de ahí, ¿cierto? Y ecuaciones de X, Y. Porque el Y va a ser constante. Y el Z también, como se está sumando, se hace 0. Si yo derivo con respecto a X, va a ser con respecto a Y, va a ser muy parecida a la anterior, pero el X ahora es constante, así que quedaría eso. Y si yo derivo con respecto a Z, toda la parte del seno no tiene Z, así que se va a 0, y derivo solo el Z y sería 2Z. ¿Se entendió? Entonces, uno al escribir, ¿sí? ¿Alguien quiere hablar? Yo creo que le dijeron sí, profe. Ah, Que ya, sí se entendió. ya. Gracias. Entonces, claro, para calcular la jacobiana lo que hay que hacer entonces es calcular todas las derivadas y bueno, y lo importante es saber cuál es la posición exacta. Aquí va a ser la primera función derivada con respecto a la primera, la segunda y la tercera variable. Y aquí en la segunda función con respecto a la primera y segunda, tercera variable. Bueno, vamos a dar otra definición. CAF, también una función de varias variables, vectorial a valores vectoriales, con D abierto, el dominio de definición de la función, y vamos a considerar un punto x sub 0 que pertenece al dominio. La función vamos a decir que es diferenciable en el punto x sub 0, o sea que hay una definición nueva usando jacobiano. Sí, una nueva, y también porque ahora tenemos funciones de valores vectoriales, ¿cierto? No va a R, sino que va a Rn. Entonces, ¿cómo se traduce la diferenciabilidad ahora para estos casos? Se debe cumplir de que existen las derivadas parciales de f i de x sub j para todos los i y para todos los j. O sea, todas las derivadas parciales se deben cumplir. Y además, tenemos que el límite de esto es igual a 0. Si se fijan, es súper parecido a la diferenciabilidad anterior, pero acuérdense que lo que me da aquí, el f de x, es un vector. Esto también ahora va a ser un vector, no son números. Y ahora las derivadas parciales, que antes usábamos el gradiente, ¿cierto? Ahora lo que vamos a usar es el jacobiano. Profe, ¿Sí? ¿vamos a usar el módulo del jacobiano o el jacobiano entero? ¿Cómo el módulo del jacobiano? Eh, mm, ¿Con valor absoluto? ¿O no? no me ¿Qué acuerdo. O valor sea, por absoluto? ejemplo, si tengo una función en Rn que va de 2, o sea, Rn cuadrado a Rn cuadrado, o sea, en el fondo un cuadrado, sacar la diagonal y sumarla, no me acuerdo cómo se llama eso. Esa es la traza. Eso mismo. ¿Es eso o no? Lo que se usa en la fórmula. No. Sería bastante bueno porque así no lo... Ah, ya entiendo. Quieres calcular la norma del jacobiano. Y hay una norma que es la traza del jacobiano. No, no es eso, porque fíjate que aunque aquí es una matriz, ¿cierto? Esto, ¿qué tenemos aquí? Lo primero, esto de aquí es el f de x es un vector, le vamos a poner una b. Es un vector, ¿cierto? El f de b también es un vector. Le vamos a poner una m porque es una matriz, y esto es un vector. Pero cuando yo multiplico una matriz por un vector, ¿qué me da? Un vector, ¿cierto? Porque me queda la matriz aquí, de n por m, por ejemplo. N por m. Y tengo el vector de n por 1. Así que lo que me va a quedar es un vector. Una matriz m por 1, que es un vector. Así que no tengo matrices, entonces no necesito la norma matricial. Entonces me va a quedar un vector al final, porque tengo un vector menos otro vector, menos eso que es matriz por vector, pero al final es un vector. Por lo tanto, todo eso es una resta de vectores. Así que es un vector y calculo la norma vectorial.
Es decir, esto, como sea, va a ser el límite cuando x tiende a x sub 0, ¿cierto? Pero aquí me va a quedar un vector. Supongamos que tenga coordenadas de 1 hasta B2 hasta Bn. Partido por esa también, que es un vector. Entonces la norma del vector es la raíz, ¿cierto? Es la raíz de B1 al cuadrado más el B2 al cuadrado más el Bn al cuadrado. ¿Ya? Esa es la norma de ese vector. Así que eso es lo que vamos a usar. Ya es súper importante que está multiplicado por x menos x sub 0. Eso es lo que hace que la matriz se convierta en un vector. Y entonces no estamos usando normas diferentes, sino que estamos usando más o menos las mismas normas de siempre. Bueno, entonces se dice que f va a ser diferenciable en un conjunto A, sí va a ser diferenciable para todos los puntos en él. Pero entonces la diferenciabilidad ahora para funciones de varias variables, de funciones vectoriales a valores vectoriales, de Rn a Rm, va a estar dado así. Fíjense que no es muy diferente a lo que teníamos antes. Lo que habíamos visto, ¿cierto? Que para funciones de valores reales, de vectoriales a valores reales, ¿cierto? El jacobiano es el gradiente. Y entonces podemos hacerlo como esto antes. La función evaluada en el vector es un valor real, entonces será un valor real. Este es el gradiente, pero se va a multiplicar con ese punto de ahí, así que va a ser en realidad el producto punto, así que en realidad me van a quedar valores reales también. Entonces por eso no se colocaba norma, sino que se colocaba valor absoluto nomás. Porque lo que me daba arriba eran valores reales. Ahora la imagen va a RM. Por lo tanto, voy a tomar elemento en Rn y imagen va a estar en Rm, así que son vectores. Por eso le puse una B aquí arriba. Vectores, una matriz por un vector, así que en realidad es un vector. Y por eso no puedo colocar valor absoluto y debo colocar la norma, pero es la norma vectorial. Y se debe calcular, entonces vamos a decir que es diferenciable si se cumple ese límite que sea igual a 0. Ahora fíjense que ese límite es un límite vectorial. Así que va a ser un poquito más difícil calcular la diferenciabilidad, pero también sabemos hacerlo, ¿cierto? Observación. Notar que cuando f va de Rn a R, bueno, eso es lo que estaba yo hablando recién, es decir, m igual a 1, usando la observación anterior y la condición 2, la definición va a estar dada así, donde estos son valores reales, ¿cierto? Y el producto de la matriz por el vector en realidad es el producto interno, o el producto punto entre el gradiente y el vector. Y entonces todo esto es un valor real y me queda en realidad valor absoluto y no norma. Y entonces, este era en la definición de diferenciabilidad en nuestro caso. En el caso anterior que teníamos, ¿cierto? Y ahora entonces se generaliza de esa forma. Ahora, pucha, si se fijan, hemos estado como las funciones de vectoriales se complican bastante porque ahora mi resultado no es un valor real, sino que son funciones. Son funciones y en realidad es un vector con coordenadas funcionales. Entonces ya obviamente que no voy a poder graficar, ya pierdo el gráfico de la función, no puedo ver el grafo como es, los conjuntos de nivel menos. Entonces ya toda esa parte geométrica que podíamos hacerlo antes, aquí ya no se puede hacer. Pero hay algo bueno, en el sentido de que
también no es tan distinto a lo anterior, y es que si tenemos funciones de valores vectoriales a valores vectoriales, las coordenadas son funciones y las coordenadas se van a comportar a nuestras funciones ya conocidas, que van de Rn a R. Entonces vamos a decir también, si la función es diferenciable, f va a ser diferenciable, si solamente si todas las coordenadas son diferenciables. Entonces, o podemos usar la definición de diferenciabilidad, ¿cierto? Que acuérdense que este límite ya yo les estaba comentando que se nos puede complicar un poquito porque ya es un límite vectorial, entonces es como cuando calculamos los límites, ¿cierto? Para ver que las funciones sean continuas, entonces hay que ver varios caminos o hacerlo por definición, no alguna otra forma, y se nos puede complicar un poco más. Entonces la proposición, obviamente las proposiciones siempre son ayudas, y la proposición me dice que, bueno, voy a decir que la función f es diferenciable siempre y cuando todas las funciones a valores reales de las coordenadas, ¿cierto?, son diferenciables. Y aquí yo veo la diferenciabilidad como antes, porque F1, por ejemplo, F1 va a ir de Rn hasta R. Es decir, tomo un x1, x2 hasta xn y lo va a llevar a un z, que es un valor real. Eso es f de f1, de x1, xn. Entonces, estas funciones ya las estudiamos, ¿cierto? Así que podemos saber cuándo es diferenciable. Y entonces, si yo veo que todas estas funciones, como la f1, f2, f3, son diferenciables, todas en el punto que yo deseo, entonces yo voy a decir que la función f va a ser diferenciable en ese punto. Eso es lo que dice la proposición. Y lo importante también es que dice un sí solo sí. Así que voy a decir que f es diferenciable en el punto, entonces todas sus coordenadas diferenciables. O también, si todas las coordenadas son diferenciables, se va a cumplir que la función total es diferenciable. Es una equivalencia, así que vale para los dos lados. Profe, ¿Sí? en la definición de diferenciabilidad con el jacobiano, ¿puede volver un poco a esa PPT? ¿A esa? Sí, tengo una duda, porque las funciones del jacobiano, o sea, de la matriz, no necesariamente tienen x solamente, ¿verdad? O sea, también pueden tener y, z, bueno, n cantidad de, entre comillas, vocales que representan distintas variables. Esos se tienen que como simplificar de alguna manera para que ese límite me dé cero, porque el límite solamente está definido para una sola variable. ¿Se entiende la pregunta? O... Sí, la entiendo, pero acuérdate que estas rayitas es la norma, ¿ya? Y lo que va a hacer esas rayitas es que va a transformar algo que es una función vectorial a algo que es real. Porque acuérdate que el vector x, y, z, por ejemplo, es un vector en R3. Pero si yo quiero calcular su norma, lo que me va a dar es un valor real. Entonces, por eso puedo decir que es 0, puede decir que vale 2, vale 3. Porque la norma es un valor real. ¿Y por qué es valor real? Porque acuérdate que la norma es la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. Vamos a tener otras normas, pero bueno, ese es un tema aparte. Vamos a usar siempre esa norma por el momento. Entonces transformo mi vector, ¿cierto? El vector x, y, z en un valor real. Así que tomo el vector que está aquí adentro, que va a tener coordenadas, n coordenadas, ¿cierto? Bastante más feas que x, y, z. Pero como le voy a aplicar la norma, eso me queda un número, un valor real. Y abajo también tengo un vector, pero tengo su norma, así que también me va a dar un valor real. Entonces esa es una división real y por lo tanto puedo encontrar el valor que igual a 0.
Fíjense que el X tiende a X sub 0 y aquí el camino es el que yo les digo que pueden ser diferentes. Porque esos caminos están en Rn. Es decir, yo puedo tomar, yo quiero llegar a X sub 0, ¿cierto? A este punto. Y ese punto lo puedo llegar a diferentes caminos. ¿Ya? Ese es lo que yo les digo que es como el límite que teníamos que hacer antes. Pero el límite en sí, aunque el X tiende a X sub 0, el límite en sí es una función real. Por eso es igual a 0 y no es igual a un vector. Profe, ¿Sí? ¿podría dar un ejemplo con la matriz que hicimos delante, por ejemplo? ¿Una matriz jacobiana? ¿Quieres colocarla aquí o quieres solo el ejemplo de la matriz jacobiana? Colocarla aquí para la diferenciabilidad. Ah, ya. ¿Podemos usar el ejemplo anterior? Mira, aquí tengo una matriz jacobiana. Entonces sería bueno saber cuánto es de f de x y z, ¿cierto? Menos, o sea, por x, y, z. Bueno, supongamos que es diferenciable 0, 0. No sé, parece, tiene pinta, ¿no? Sí. Entonces tenemos que hacer producto. Tengo que multiplicar esa matriz. Ay, se me borró todo. ¿Por qué se me borró todo? Ya. Tengo que multiplicar df de x, y, z, ¿cierto? Por el vector x, y, z menos el vector que yo quiero, el x sub 0. Que es lo que yo le estoy diciendo que vamos a considerar el 0,0,0. Es decir, quiero multiplicar esto por x, y, z, así que lo podemos poner así, colgarlos. Y entonces ahí multiplico la matriz con el vector. Eso es lo que yo quiero hacer para la diferenciabilidad. Entonces, ¿cómo me va a quedar esta multiplicación? Tengo que multiplicar esta fila por esa columna. Este es un z. Entonces 2x y z por x es 2x cuadrado por y z, ¿cierto? Más, a ver. Ah, sí, está bien. Le multiplico eso por eso, me queda más x cuadrado por y por z. Más x cuadrado por y por z. Dijeron igual. ¿Está bien la multiplicación? Tomé la fila por la columna. Y ahora tengo que multiplicar la segunda fila por la misma columna. Entonces me va a quedar x y coseno de x y más x y por coseno de x y más 2z cuadrado. Y esa es la matriz del jacobiano por el vector x y z. Es decir, uno lo puede reducir término, aquí me va a quedar 2, 3, 4. 4 x cuadrado y z y 2x y coseno de x y más 2z cuadrado. Esa es la matriz. Que uno lo puede escribir como un vector, ¿cierto? Eso va a ser el vector 4x cuadrado y z, coma,
la otra que está ahí. Acuérdense que todos los vectores se pueden escribir como matrices 1 por n. En este caso es 2. Ya, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que la función f de x, y, z es igual a x cuadrado y z, seno de xy más z cuadrado, ¿cierto? Y teníamos que, para calcular la diferenciabilidad, ¿cierto? Necesito saber cuánto vale en x y cuánto vale en el x sub 0. Que en este caso nosotros dijimos que era en el 0, 0, 0. Si se fijan es 0,0. Que lo que hice fue evaluar solamente la función en 0, me da 0,0. Y teníamos que el df de x y z por x menos x sub 0, ¿cierto? Era el vector 4x cuadrado y z, 2xy coseno de xy más 2z cuadrado. Entonces, ahora queremos calcular el límite cuando x, en realidad no es x, sino que vamos a escribir, no, esto, x, y z que tiende al 0, 0, 0, de la norma de f de x y z menos f de 0, 0, 0 menos de f de x y z por x menos 0, 0, 0. X, y z. ¿Cierto? El otro es 0, 0, 0. Partido Profe, por... ¿se puede devolver un poquito, porfa? Ya. ¿Sí? Voy a terminar aquí. Acuérdense que la matriz, ¿cierto? Cuando multiplicamos el jacobiano por el x menos x sub 0, me dio una matriz columna. Todas las matrices columnas se pueden escribir como vectores. Yo lo escribí como un vector. 4x cuadrado y z más 2xy coseno de x. xy, es un y. xy más 2z cuadrado. Ahí sí, gracias. Ya. Entonces, esto es el límite cuando x y z tiende a 0, 0, 0 de la función, la norma de la función, es decir, x cuadrado y z, seno de xy más z cuadrado menos, y el de f era 4x cuadrado y z, no me alcanza, coma, voy a poner aquí abajo, ¿dónde lo pongo? Partido por la norma del x y z, ¿cierto? Y aquí es la segunda coordenada. Vamos a hacerlo más chiquitito.
2 x y, perdón, menos 4x cuadrado y z y 2xy coseno de xy más 2z cuadrado. Ese de ahí. Ya. Entonces tengo que restar esos dos vectores. El primero, ¿cuánto es? Fíjense que es exactamente el mismo. Entonces 1 menos 4 es menos 3. Entonces me queda límite cuando x y z tiende al 0, 0, 0 de menos 3x cuadrado y z. Y el segundo, fíjense que tengo que restarlos. Me queda z cuadrado menos 2z cuadrado, así que es menos 2z cuadrado. Y el seno y el coseno, bueno, se restan. Entonces me queda seno de xy menos coseno de xy menos z cuadrado. Partido por la norma de x y z. Ahora esto en paréntesis. Ya, entonces, ¿cuál es la norma? Profe, ¿no Sí. era menos 2x, o sea, no era menos 2xy por coseno de xy? Vamos a ver, ya se me olvidó. Ah, el 2x sí, del coseno, sí, tienes razón. Entonces, menos 2xy coseno. Ay, chiquitito. Y entonces esto es el límite cuando x y z tienden al 0, 0, 0 de el primero al cuadrado. Esto es la raíz del primero al cuadrado, son 9x a la cuarta por y cuadrado, z cuadrado, más, y ahora eso al cuadrado. Y me queda gigante. Seno de xy menos, bueno, todo lo anterior al cuadrado partido por la raíz de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Y la respuesta es saber calcular ese límite y ver si da 0. Si es 0, entonces la función es diferenciable. Ese menos que está ahí y tengo el vacío es lo que está arriba, ¿cierto? Menos 2x coseno de xy menos z cuadrado. A ver si se les ocurre. No sé si tenemos mucho tiempo, no tenemos mucho tiempo. Pero ahora hay que calcular ese límite, así que hay que empezar a saber cuánto vale ese límite. Tenemos que pensar que el x tiende a 0, el y tiende a 0 y el z tiende a 0. Es como los límites anteriores, ¿cierto? Que teníamos vectores en el límite, pero la función era una función real. Así que hay que ver, quizás por camino puede que me den caminos distintos y no sea diferenciable. Aunque tiene pinta diferenciable, ¿cierto? O demostrarlo por definición. Ahí se los dejo de tarea, para que piensen cómo ver si ese límite es 0. Esa es, o sea, hay que tomar, evaluar la función, considerar el vector, calcular la norma, y ahora lo que me queda
ver si es igual a 0. ¿Dudas? No. ¿No? Ya, entonces les dejo la tarea ahí por si acaso. Que estén bien. Nos vemos en 2 semanas. Chao. Chao, profe, que esté bien. Es igual. Muchas gracias. Chao, profe. Chao.